Usted lo tiene que ver desde un punto de vista igual para todos, no para unos y no para otros. ¿Ok? Y es lo que está diciendo, y lo que habla de la comunidad LGBTQ+, ya él en varias entrevistas se ha cansado de decirlo, que él cree en que una persona, o sea, en que ambas personas tienen todo el derecho de casarse con quien le dé la gana. Donde está el problema es que se utilicen los recursos del Estado para propiciar ese, ¿verdad? ¿Ese qué? ¿Ese qué? Ese matrimonio, por ejemplo, en el caso de los matrimonios de LGBTQ+, Pero ¿a qué, Pero a qué te refieres a sí, eso? ¿cómo el Estado, cuáles son los O sea, recursos estás del diciendo Estado que hay una propician? agenda. Bien, amigos, buenas noches. Y para continuar la tertulia del episodio anterior, me acompaña el compañero panelista Jeffrey Martínez. Buenas noches, Jeffrey, ¿cómo estás? Buenas noches, Camilo. Buenas noches, Verónica. Y me acompaña la compañera panelista Verónica Banucci Ponce. ¿Cómo están? Saludos, Camilo, ¿todo bien? ¿Y ustedes cómo están? Pues muy bien, con energías para comenzar esta discusión, que ya veníamos calentando motores antes de irnos al aire, y yo creo que amerita más, ¿verdad?, entrar a lo lleno, que es discusión de esta semana, sobre todo el tema de los feminicidios, ¿no? Y del aumento en los casos de la violencia machista o violencia violencia doméstica, ¿no? Y utilizamos ese episodio, ¿verdad? Como pie forzado, estábamos hablando, para darle un poquito de contexto, estábamos hablando sobre el currículo de perspectiva de género que se estaba estableciendo, entre otras cosas, ¿verdad? En Argentina, y que el presidente electo, Milei, pues quería quitar, entre otras cosas que quería hacer. Y ahí tenemos un video de Camilo reaccionando, que aquí vamos a tener entonces a Verónica reaccionando a esos comentarios. Pues a lo que Camilo esencialmente estaba diciendo, los recursos del Estado se deben utilizar para este tipo de programas. ¿Son efectivos? ¿No son efectivos? Lo empezamos ahí en esa discusión en Argentina. Vamos a traerla ahora a Puerto Rico. Bueno, Verónica. Sí, bueno, yo creo que es bien importante tomar en cuenta que nosotros tenemos una alta de feminicidios que es abrumante, es abrumadora. Para que tengan una idea, en Puerto Rico en el año pasado hubo 55 feminicidios. Nosotros tenemos una población de 3.26 millones de feminicidios, de personas en Puerto Rico. En España, en el 2023, hubo 53 feminicidios y ellos tienen una población de 47.42 millones de personas. Ellos tienen, o sea, nosotros tenemos 3 millones, ellos tienen 47 millones y tienen la misma cantidad de feminicidios que nosotras. Es un problema que hay que atenderlo de forma integrada, que esto no se va a resolver porque una persona tenga una orden de protección, porque una persona tenga un grillete o porque una persona termine encarcelada. Estos problemas hay que atenderlos incluso antes que toquen la puerta del tribunal, del juez, de la jueza, del fiscal, del abogado de defensa y de todo el andamiaje judicial legal. Llevamos años exigiendo que se hable de perspectiva de género y aquí partidos políticos, instituciones religiosas, no todas las instituciones religiosas se han encargado de crear una falsa concepción de lo que es perspectiva de género, induciendo error, haciendo a las personas pensar que esto se trata de sexualizar a la niñez y de todas estas cosas, y la perspectiva de género va mucho más allá de eso. Cuando yo estudié en el Colegio San Antonio de Isabela, que era de monjas católicas, dominicas, a mí me empezaron a enseñar de perspectiva de género. Y el arzobispo de la diócesis de Arecibo, de aquel entonces, le envió una carta a Sister Ida Negrón, que en paz descanse, diciéndole que eso no iba de acorde a la Iglesia Católica, cuando allí lo único que se estaba enseñando era que no hay unos roles preasignados para las personas y que una mujer pudiera hacer lo que ella entienda que quiera hacer en esta sociedad. Sin embargo, para esta iglesia católica, que siendo la iglesia católica una de las más abiertas, incluso en aquel momento, pues hubo problemas. Y en la escuela, en el colegio de Mayagüez, posteriormente también cogí clases de literatura con perspectiva de género, y simplemente lo que se hacía en una clase de literatura con perspectiva de género era darle un poco la vuelta al asunto, porque
tradicionalmente en nuestras clases de literatura nos enseñan un montón de obras de hombres. Pues en estas clases con perspectiva de género lo que hacían era simplemente enseñarnos que había mujeres autoras en la misma época que tenían una obra igual de buenas que todos estos hombres y que existen y que tuvieron un rol en la sociedad. Lo que pasa es que la forma en que se ha institucionalizado la educación es que siempre es el hombre el que tiene el rol protagónico en la sociedad. Ahora, volviendo al tema en España, ¿qué hace España distinto a Puerto Rico? En España existen lo que son las cuotas. En España, en los trabajos, patrono tiene la obligación de cumplir con una cantidad de personas en el taller de trabajo que tienen que ser cuerpos feminizados. En la política, igualmente, los escaños tienen que estar ocupados por mujeres. Y este tipo de cosas, pues definitivamente algo tienen que estar haciendo bien porque en la idiosincrasia de las personas pues no vemos estos problemas que estamos viendo en Puerto Rico. Así que yo entiendo que la solución es algo integrado, no simplemente es dar más órdenes de protección, no es poner el grillete, es evitar que estos problemas tan siquiera lleguen al tribunal, que esta persona, las mujeres que son las que suelen estar en estas posiciones, pues que no tengan que ir al cuartel de la policía. Otra cosa que se hace en España se cogen muy en serio las estadísticas. Hay datos de cuántos feminicidios hay, de cuántos casos de violencia de género hay, y existe información para entonces ver y analizar cómo se están viendo estos problemas en la sociedad. Cosa que en Puerto Rico pues sabemos que lamentablemente hay entidades que sí, hay el Observatorio de Mujeres, creo que se llama, tienen algunas estadísticas, pero el Estado como tal no ha asumido ese rol. Así que yo creo que empezar por ahí, hacer ese tipo de cosas, de reconocer el problema y un poco sí se hizo eso sí, se tipificó el delito de feminicidio, pero la columna que leía del decano, yo estoy de acuerdo con él en decir que no hacen falta penas más graves, no hacen falta ser más punitivos con las personas, hay que simplemente tratar de evitar. ¿Y cómo se hace pues yo pienso que sí, con la perspectiva de género, llamémoslo como lo queramos llamar? Perdón, la columna era del decano ¿de dónde? De la Escuela Interamericana, él publicó una columna hoy en El Nuevo Día, me parece muy puntual e incluso coincide con mi análisis de que hace falta la educación con perspectiva de género, y sabemos que el licenciado Julio Fontanet es uno de los juristas más respetados en Puerto Rico y incluso él puede reconocer que hace falta la perspectiva de género en el núcleo familiar y los valores de Puerto Rico. Camilo, entonces pusimos un video, ¿verdad? Del episodio anterior, como mencionamos, pero queremos entonces, ¿verdad? Que nos deje un poquito más de contexto de lo que se estaba hablando, que reacciones también a lo que estaba diciendo Verónica, y si todavía, ¿verdad? Guardas ese pensar. Pues mira, primero tengo que decirte que en el último episodio estuvimos analizando varios temas, entre ellos las elecciones y los resultados en Argentina. Sabemos que las políticas libertarias del presidente Javier Milei son bastante liberales, ¿no? Por darle un nombre que ya se lo ha dado el propio. De hecho, trayendo, ¿no? Él da un ejemplo sobre la constitución de Alberti en finales del siglo XIX. Así que en ese sentido, una de sus políticas es eliminar de lleno la educación con perspectiva de género en las escuelas de enseñanza y en las instituciones públicas de Argentina. Yo no creo que la perspectiva de género tenga ¿verdad? Que sufrir un recorte sustancial. Lo que pasa es que, siguiendo la línea de Verónica, por ponerle un nombre fantástico, ¿no? Perspectiva de género. Pero que yo enseño con perspectiva de género. Me explico. No es lo mismo, como bien dijo Verónica al principio, dar una enseñanza sobre que no hay ningún rol en la sociedad tiene un género masculino ni femenino, a enseñarle a mis hijos sexualizar esa perspectiva. Por ejemplo, normalizar de que las parejas del mismo sexo es algo normal en la sociedad. Normalizarle que las operaciones de transgénero también es algo normal en la sociedad. Porque, ¿qué ocurre? Sabemos que hay personas que viven en la sociedad
puertorriqueñas, en cualquier otro estado, que contribuyen al erario público, trabajan y pagan sus contribuciones y no creen en eso. Lamentablemente vivimos en la realidad. Entonces, una persona que paga contribuciones, que sus hijos están en escuela pública y dice, mira, yo no voy a pagar bajo el principio de constitucional de yo poder criar a mis hijos y educar a mis hijos, ¿verdad? El derecho constitucional que tienen los padres de criar a sus hijos, que venga a una escuela pública y le enseñe que una pareja del mismo sexo es algo normal, porque esa persona no cree en eso. Y el Estado no le puede imponer una creencia a una persona. ¿Ve? O sea, usted me puede decir, no, pero ¿cómo tú estás diciendo? Bueno, es que es la realidad que estamos viviendo. No es que yo diga que está bien o que está mal. Es que hay que ponerlo en perspectiva. Y otra cosa muy distinta que enseñarle en un currículo que en efecto el hombre y la mujer pueden rendir el mejor trabajo a la sociedad, claro, con mucho gusto. El problema está cuando lo sexualiza y cuando impone unas creencias que no necesariamente toda la sociedad comparte. Básicamente ese es el mensaje que está llevando el gobierno de Argentina y el mensaje que muchos sectores conservadores, inclusive aquí en Puerto Rico, van llevando. No es cuestión de censurarla completamente de la perspectiva de género. Es cuestión de decir, ok, ¿qué le vamos a enseñar? ¿Dónde está la raya para enseñarle? Y bien, o sea, hablaba también del modelo de cuotas en España. Aquí todas sabemos que yo tengo mucha deferencia a la política española, pero lamentablemente el Estado de Derecho actual prohíbe las cuotas. Recientemente tuvimos una entrevista con el profesor catedrático de Derecho discutiendo un caso de las cuotas en cuanto a las universidades en los Estados Unidos, el caso de Harvard y North Carolina, que en efecto las cuotas se prohíbe. El Supremo de Estados Unidos indicó que en efecto no reconoce, no puede haber, y no tan solo en este último caso, en el de Harvard y la Universidad de North Carolina. Estamos hablando de hace muchos años, ya venía el Tribunal Supremo de Estado de Derecho diciendo que en efecto el tema de las cuotas, es decir, segmentar una población y darle oportunidades a un sector de la población, eso es discrimen. Y de hecho, hemos visto en las estadísticas últimamente que la mayor fuerza laboral en Puerto Rico son mujeres. O sea que ese no es el problema. Bueno, somos la mayor fuerza laboral, pero no representamos los puestos de liderazgo, no representamos, no tenemos igual paga por igual trabajo. Las mujeres seguimos ganando menos dinero que los hombres por hacer los mismos trabajos. A cada rato Microjuris publica estadísticas. A modo de ejemplo, en la industria legal, las partners de los bufetes son minorías. Así que yo creo que sí, se pudiera analizar. Por otro lado, volviendo al tema de la educación con perspectiva de género, mi mamá es educadora en el sistema de educación pública de este país. Y yo tuve la oportunidad de observar los libros que fueron aprobados bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, que luego pues sabemos que cuando entra Ricardo, pues eso todo se echó para atrás. Que yo tengo que reconocer que bajo ese gobierno sí hubo grandes adelantos, tanto para las personas de la comunidad LGBTIQ+, y también para el tema de la perspectiva de género. Y un libro que yo logré ver era uno de Ceniciento, y era literalmente el cuento de Cenicienta, pero en vez de una fémina, pues era un hombre que era Ceniciento, un hombre que era el que limpiaba la casa, el princeso y todas estas cuestiones que históricamente o tradicionalmente se asocian con la mujer. Y para mí eso es la clave en la perspectiva de género, es romper con la idea de que lo rosita es de la nena, lo azul es del nene, que la nena es de la casa y que el nene es de los deportes y todos estos roles de género. Y estos conceptos con estas ideas es con las cuales debemos comenzar. Y luego, pues hablar de la inviolabilidad de las personas y de la libertad de las personas y lo que eso implica, el derecho a ser libre, a escoger a tu pareja. Y todas estas cosas que incluso ya están reconocidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico por virtud de decisiones del Tribunal Federal de los Estados Unidos.
¿Qué tú crees, ¿Y Jeffrey? qué hacemos con estos personajes? Como, ya que entramos al tema de Argentina, como Agustín Laje, que dice que en Argentina lleva 11 años de perspectiva de género o 12 y que no funcionan. Bueno, a mí me parece bien gracioso ese argumento. De hecho, en Puerto Rico hay gente que lo dice, que nosotros por nuestro linaje español, que en España eran machistas y que esos 400 años de machismo con 10 años de perspectiva de género no los vamos a resolver, pero en España no tienen el mismo problema que aquí, porque por población no tienen los mismos asesinatos que aquí. Así que Ujú. esos argumentos de estas personas que parece que no lo racionalizan y que lo repiten por repetirlo y es como que pues ya, es como decir, ok, pues, ¿para qué voy a ir a trabajar mañana si me voy a morir como quiera? Mira, pero vamos a tratarlo. ¿Cuál es el miedo a simplemente dar el paso adelante y empezar como con lo que yo mencionaba, que ya se comenzó a hacer con los libros y simplemente con romper con estas ideas de que este rol es para una persona y el otro rol es para otra persona? Yo creo que estamos perdiendo de perspectiva algo. Y es que nosotros estamos perdiendo de perspectiva que nos estamos enfocando en el medio, en el remedio, y no en la causa. Hablamos de... me levanté esta mañana con las noticias, con la radio, diciendo que hay que aumentar las penas, que los jueces tienen que imponerle que si a todo el mundo grillete, que si que los jueces tienen que coger y poner en probatoria a todo el mundo, a todo, cualquier orden de protección tienen que darla. Pero es que estamos perdiendo de perspectiva de dónde nace la raíz del problema. Tú no atacas el problema en el tribunal, como bien dijo Vero ahorita. No tienes que esperar a tocar la puerta del tribunal. El problema está en la educación ¿verdad? Y no tengo que meter la perspectiva de género ahí. Yo puedo educar a mis hijos y decirle, mira, a las mujeres no se le pega, o al hombre no se le pega. O sea, yo tengo como padre una responsabilidad social de educar a mis hijos. Pero el problema está ahí, en la negligencia al momento de criar a tus hijos y hijas. Lo que pasa es que también tiene que ver con una cuestión del acceso a la información y a la educación. No todo el mundo ha tenido el mismo acceso que nosotras hemos tenido, que yo he tenido, que has tenido tú, que pues que recibí una educación católica en su momento y luego en la Universidad de Puerto Rico, donde también tuve las herramientas de conocer de la perspectiva de género, ¿no? Lamentablemente muchas de estas personas pues viven muchas veces dentro de un ciclo de la violencia incluso también, que lo han visto generacionalmente. Papá era violento, mamá era violenta y lo normalizamos. Hay una serie de situaciones que pueden estar ocurriendo y yo creo que ante un vacío en el hogar, pues es responsabilidad del Estado de alguna forma Sí. subsanarlo. Mira, cuando yo era chiquito, voy a hacer esta historia bien rápido y con el respeto de mi familia, pero es algo que me gustaría contarle. Yo tengo 29 años ahora, voy para 30 aproximadamente, mi hermano tiene 31, ya mismo va para 32 en septiembre. Pero cuando éramos pequeños, estamos hablando de sexto, séptimo grado, él, los dos somos hiperactivos, y él le dio una compañera de clase. Nada, parece que en el ajetreo, en la molestia, las hormonas en high, o sea, sexto, séptimo grado. Obviamente toda la escuela se enteró, y cuando mami se entera, ¿cuál fue su reacción? Obviamente paró a mi hermano frente al salón de clase, frente a todo el mundo. Y hizo a mi hermano pedirle que le pidiera perdón a la nena, frente a todo el mundo. Pregunta, pregúntame, que si eso volvió a ocurrir, jamás. Y hoy es una persona hecha y derecha. Entonces, para eso tú no tienes que tener recursos. Bueno, Camilo, Para la mira, educación Camilo, no tienes que tener recursos, tienes que tener fuerza de voluntad y decir, yo voy a criar a mis hijos de esta manera. mira, Pero Camilo, claro, pero entonces estamos con el ñe y la cosita de que no, que ahora a los niños no se le pueden dar, ahora a los niños hay que regañarlos solamente, pam, 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 pam. Hombre, no, un chancletazo de mi abuela, se te quita eso porque se te quita. Bueno, y el Código Civil reconoce la disciplina moderada para Claro, para su pues hijo claro. e hija. Pero nada, que pues sí pasa. Situaciones de violencia en la escuela son... Bueno, yo estudié en escuela pública y no voy a decir que me daban todos los días los muchachitos, pero me daban todos los días. Así que
Y O sea, yo eso pienso que pasaba, claro. Digo, pero sí, yo sí. tengo que volver al tema que estaba tocando Verónica sobre, bueno, el rol del Estado es crear ciudadanos, Claro. crear personas que puedan ser productivas y personas, ¿verdad?, que puedan convivir en sociedad. Yo entiendo, ¿verdad?, el argumento de, pues, cada cual cría a sus hijos, pero a lo que va Verónica, no todo el mundo goza o gozó de la educación de muchos de nosotros y nosotras. Muchas personas se están educando en un sistema público que les está fallando. Tenemos padres Es o que madres, eso no es tenemos, educación, eso es razonabilidad, tenemos brother. padres o madres, pero es que lo que puede ser razonable para ti, que te criaste en un hogar con un buen padre y una buena madre, no es razonable para una persona que posiblemente se crió sin un padre o sin una madre, o que los padres eran adictos, O que normalizaron unos o comportamientos. normalizar unos comportamientos y entonces tampoco tenían el refuerzo de un buen sistema público y de repente esos son personas o niños que también están criando niños. Ujú. Y entonces ahí entra el Estado para salvar generaciones enteras educándolos. Y ahí es que yo digo, sí, necesitamos que el Estado asuma el rol que tiene que asumir, que es el de crear nuevos buenos ciudadanos que puedan convivir en sociedad y ser productivos. Ok, y vamos a ponerle en esta perspectiva, volviendo a ese tema. Si yo soy un padre que creo en que el Estado debe crear esos ciudadanos, pero yo soy un padre, por ejemplo, que no creo que yo no quiero que el Estado le enseñe a mí, sexualice esa perspectiva de género. Pero es que nadie va a sexualizar, eso es lo que Bueno, llevamos vamos a diciendo. tocar ese tema primero, que lo mencionaste y Verónica pues a lo mejor no pudo responder. Eso que habla Camilo sobre la sexualización en lo que es el currículo de perspectiva de género. Es que la perspectiva de género es entender que lo que yo mencionaba, no hay un rol preasignado a la sociedad. Por ejemplo, nosotras cuando pensamos en Rosa lo asociamos con la mujer. Esas ideas, como que entender de dónde vienen, por qué es así. La perspectiva de género también es por cada escritor masculino, pues leer una femenina, entender que hay personas, que hay mujeres también que fueron protagonistas en la historia, pero que la historia, pues institucionalmente, como se nos ha enseñado, pues siempre ha sido pues el hombre por encima de la mujer. La idea de que el hombre es superior, la idea de que el hombre es el de la fuerza, la idea de que eres esposo, hombre, ¿cómo es? Esposo, marido y mujer. Que entonces la mujer se hace mujer cuando se casa con el hombre. Estas ideas que históricamente la mujer no tenía ni siquiera personalidad jurídica. O sea, todas estas cosas hay que entenderlas para ver que, pues, toda esta cuestión de la violencia de género tiene la raíz en todas estas concepciones de que la mujer siempre está subyugada al hombre. Pues eso es todo lo que se trata de la perspectiva de género, de temprana edad, entender que hay personas que, pues, que estuvieron ahí, que fueron mujeres, que también somos importantes y que eso, Tú estabas que, diciendo que no, que que estaba... no. Es que en esa misma No línea. tiene que ver con nada de sexualizar al niño y a la niña. Yo creo que si una persona tiene una preferencia sexual, pues realmente eso pudiera tener que ver con los roles de género, pero como les digo, es simplemente, pues no hay ni que entrar en eso, ¿me entiendes? Que la persona, lo que yo decía es que la persona es libre de amar a quien quiera. Claro. Pero simplemente que la perspectiva de género entra para poner en perspectiva que no hay un rol preasignado y que cada cual pueda hacer lo que entienda. O sea, no tiene que ver nada con sexualizar. ¿Y qué es lo que entonces tú has observado o piensas que entonces es lo que está sucediendo con la perspectiva de género en términos de la sexualización? Un ejemplo. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, lo dijimos en el episodio pasado y tú lo sabes muy bien. O sea, no es que me choca, pero me sorprende un poco que me haces la pregunta como, pero hay un ejemplo. Pues claro, tú sabes el ejemplo. Cuando Aníbal Acevedo Vilá estaba gobernador. Tú eso lo dije ahí, mira, Pues claro, dale solo para dije, atrás. ponte a ver los episodios de peso y contrapeso, que no los estás viendo. Pues para las personas que no lo han podido ver. Y entonces, bajo el gobierno de Alejandro
Alejandro García Padilla también fue de mucha crítica sobre los libros estos de... Bueno, Pero es que yo lo mencioné el Tú lo libro, yo vi un mencionaste libro y ahorita. el libro lo que hacía era, en vez de una cenicienta, claro. era un ceniciento. Esto es justamente lo que yo vengo Claro. explicando, de que no hay un rol preasignado, de que la mujer no es la que tiene que estar todo el tiempo en la cocina, que el hombre también puede cocinar y que el hombre Bien. también puede limpiar. Pero al principio fue más rough en el sentido de que nene con nene, nena con nena, y eso ocurrió. Podemos buscarlo No, no, en los y datos. ponle que, digo, está bien, ocurrió, no ocurrió, vamos por el sake of the argument, ocurrió. El problema que tú ves en eso es entonces. Pero lo dije al principio, Jeffrey, que al momento de que tú sexualizas algo, la perspectiva de género, Pero y si y fuera, yo padre de pero familia, y si son historias de nenes chiquitos también, pero hay un novio y una novia. ¿No es sexualizar también? sí, es sexualizar, pero eso es lo que no lo estoy diciendo yo, lo estamos diciendo una persona que es sumamente conservadora, que no solamente cree que solamente una mujer y un hombre pueden estar en pareja, fantástico, pues eso es lo que le ha enseñado a la sociedad, que eso sexualiza también, pues también. Bueno, por lo menos partimos ya todos de la misma premisa que es la educación lo resuelve todo. Que por lo menos entendemos que Ujú. se están poniendo posiblemente, aunque sabemos que, y aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Que después veo muchos de esos jueces, pero que hay jueces y hay posiblemente fiscales que a lo mejor, como todo humano, pues puede errar. Pero que una presión también bien indebida a estos funcionarios públicos posiblemente puede eliminar la presunción de inocencia, Claro. no solamente dentro del tribunal, sino la opinión pública a ti te eliminan de primera. Es, Vamos a hablar hay que hablar también de los aspectos técnicos de la ley cincuenta y sí, cuatro y de la orden de protección. Eh, sí, no, pero que para terminar el pensamiento, que sí, que aunque hay que, ¿verdad? Posiblemente hacer algunos cambios en el proceso. Pues sí que todo esto se debería atender en un marco educativo para los menores, ¿verdad? Para poner tener generaciones que no hagan los mismos errores que la nuestra. pero yo creo que la opción está coger a todos los sectores de la sociedad, sentarlos en una mesa, Y darles plan- con la chancleta, como tu darles abuela. con la chancleta con mi abuela y resolver el problema, porque Sí. todos los sectores en la sociedad tienen algo que corregir. O sea, ninguno, De acuerdo, o sea, pero Quería- los niños son esponjas, Sí. es tabula rasa, como dicen, absorben. Así que con los niños, las niñas, la juventud, pues todavía podemos crear pues personas, como decía Jeffrey, pues, ciudadanos de bien en nuestra sociedad. así mismo es, y bajo esa misma línea llegamos a que es una orden de protección. Ocurre el incidente, ocurre el maltrato físico, emocional. O sea, y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la famosa Ley 54 provee, ¿no?, remedios civiles, que entre ellos es la famosa orden de protección. Se puede dar tanto a nivel, en un aspecto civil, como dentro de un proceso criminal bajo esa misma ley. ¿Y cuál es el efecto de la orden de protección? Bueno, que prohíbe a cierta persona, al agresor Ujú. o al presunto agresor, no poder acercarse a la víctima, prohíbe cualquier tipo de comunicación, ya sea crítica verbal y a través de un tercero. Ujú. O sea, tú decirle, mira, a ti la fulana que la quiero mucho, ya está violando a la ley de protección y te enfrentas a las penas que ello conlleve. Y obviamente está el aspecto de que tienes que cortar literalmente eh, cualquier tipo de si relación paternal, tienes que hacerlo a través de un tercero para no acercarte con esa persona en el periodo que te está relacionando con tus hijos. O sea, es algo bien técnico, bien importante, y los efectos de la orden de protección es que vas preso. O sea, violas una orden de protección y Sí. no hay vuelta atrás, y las penas no son de 6 meses. Y Cami, explicar a la audiencia cómo la solicitan, cómo es el proceso. Bueno, el proceso para solicitar una orden de protección Que puede ser uno ex parte también. pueden ser unos parte. Es bien importante que entren a la página del Poder Judicial en poderjudicial.pr, y ahí van a encontrar las salas especializadas en violencia doméstica. Ahí usted va, es súper fácil, usted va al tribunal,
hace una petición ex parte, mira, una breve relación de hechos, no necesita un abogado. ¿Verdad? Hay mucha confusión en ese sentido de que si Ujú. necesito o no un abogado. Realmente en estas situaciones os puede ocurrir un día a las 3 de la mañana. Pues usted a las 3 de la mañana, obviamente, una vez si está seguro, se monta en su carro y va a la sala de investigaciones más cercana, que las salas de investigaciones sí están abiertas 24 horas en los tribunales. Creo que, no sé si son 24 horas, pero son bien, Ujú. bien amplias. Y hay jueces que están on call 24 horas. Y entonces solicita, mira, tengo este problema y solicita la orden de protección. Es súper fácil. Obviamente, eso es un remedio civil. No es que van a meter preso al agresor inmediatamente. Son dos cosas bien distintas. Recuerda, un remedio civil, uno se prueba con qué? Con preponderancia de la prueba. Es decir, no tengo que probar más allá de duda razonable como lo tengo que hacer en los procesos criminales. Lo hago en el remedio civil y dice, bueno, esta es la situación, esto es lo que está pasando, temo por mi vida. Ok, le vamos a dar una orden de protección de, qué sé yo, de hasta que se vea a la vista, en 7 días. Entonces se hace una orden de protección provisional y el tribunal ordena una celebración de una vista administrativa en el que comparecerá la otra parte. Y es bien curioso porque he tenido la oportunidad de atender estos casos a principio de mi carrera. Y las salas de órdenes de protección en civiles son literalmente tú no ves al agresor. O sea, es como está el juez y están los abogados, pero la víctima no está en la sala, está en cámara en un cuartito aparte y el agresor está en otro cuartito aparte. Sobre todo solo vi en el Tribunal de Bayamón. Ok. He visto mucha actividad también. De hecho, hoy también estaba una conferencia de prensa el gobernador con el secretario de Justicia sobre dándole, ¿verdad? Forzando, ¿no? A los fiscales para atender. De hecho, antes estos casos, sobre todo los aspectos criminales, en los remedios criminales, en las reglas 6, que son las causas probables para arresto, Ujú. lo veían los agentes. Recientemente, de hecho, a principios, Sí, es que muchas veces las reglas sí hasta el fiscal no, no va, pero no ahora va. no. Fue una orden del gobernador Sí. Pierluisi Ok. que los tienen. Por eso es que hubo una avalancha del Departamento de Salud, de Justicia. Hubo una avalancha de contrataciones para fiscales especiales. Y me refiero a los abogados con designación de Ujú. fiscal, porque tenían que ser a través de los fiscales los que llevaran, aunque sea en la etapa de regla 6, llevar ese caso. Ok. Así que nada, para una orden de protección, una relación de hechos, no sé si cancela sello, pero en el tribunal debe tener esa información. Entiendo que no, por ser Pero lo importante es poder llegar al tribunal y ¿verdad? Orientarse respecto a ello, porque cada caso tiene su particularidad. Pero, que necesito un abogado para eso. No No. necesito un abogado para eso. Bueno, Camilo, tú el otro episodio también estábamos relajando, que aunque nunca estábamos de acuerdo, pero hoy estamos de acuerdo, ¿verdad? En algunas Pensamos, cosas, en algunas cosas. en algunas cosas estamos de acuerdo, eso es suficiente. Pero si no tenemos más nada que añadirle, el episodio de hoy ha terminado. No sé si quieren unas últimas palabras. No, O si no, nos das la promo y nos fuimos. yo creo que nos toca a todos y todas. Es una discusión que o sea, si ven, esto es por tema, ¿no? Por día. Hubo un feminicidio ayer, pues entonces hoy voy a hablar de esto. No, yo creo que realmente eso ha sido parte del problema. Dejar los problemas Sí, sí. enfriándose, no Cuando atenderlos, se hacen populares lo se hacen hablamos. Lo Pero, tocamos pero y no yo creo volvemos que a... Sí. nosotras aquí en pesos y contrapesos, mi último pick fue el de la chica Carla Rodríguez, porque nosotros Claro. siempre hemos estado muy conscientes, hemos tenido muchos episodios aquí hablando del tema de la perspectiva de género, de lo que fue la orden ejecutiva por la violencia de género, Ujú. y pues siempre que ocurre un caso, nosotras estamos muy atentas, y yo creo que siempre hemos sido consistentes en reconocer que hace falta la educación
integral, llamemos la perspectiva de género, no la llamemos perspectiva de género, pero que hace falta que se toque el tema y que se hable de la raíz del tema, qué es lo que está pasando. Y siempre hemos sido, pues, como digo, lo visibilizamos siempre, ¿no? No es algo que nosotras aquí en Pesos hablamos una vez al mes o cuando ocurren estos sucesos. Siempre que podemos, lo traemos a colación. Y quiero aprovechar antes de cerrar a Jeffrey, felicitarlo que hoy tuvo su primer juicio por jurado. Eso no se le da a muchos abogados y No. abogados. No vamos a dar el spoiler, pero sí. Así que llegaste, yo pensaba que no iba a haber podcast, yo pregunté, no me contestó, luego me dijo que sí, que iba. Así que nada, te reconozco, muchas felicitaciones, mucho éxito en esto nuevo, en esta nueva etapa, porque ya una vez uno coge un juicio por jurado, eso es por ir para adelante. No, así ahora que lo que sea, lo que venga. lo que venga. Bueno, amigos, será hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Otro episodio más en Pesos y Contrapesos. Verónica, gracias. Gracias, Camilo, gracias, Jeffrey, y a la audiencia por escucharnos. Seguro. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Mira, usted va a YouTube, le da la campanita y ahí se suscribe y le llega el video. Mira, la notificación cuando subamos este video le va a llegar. Así que, amigos y amigas, recuerden seguirnos también en Instagram, en @pesos y contrapesos, y por supuesto en Facebook. Que será hasta la próxima. Esto fue un episodio más de Pesos y Contrapesos.